de los hechos como un servicio público tendiente al esclarecimiento de la verdad en estos hechos considerados milagrosos. Con ustedes y desde Sabana Grande y ante los micrófonos de WKBM, José Hernández Zamora. Ahora vamos para la casa del nene, el primer nene que vio la Virgen. ¿Cómo tú te llamas, nene? Juan Ángel Collado. Que es difícil hablar, ¿verdad? ¿Tienes mucho ahogo? ¿Sí? ¿Tienes mucho ahogo? Estoy muy bonita, pero a veces me está quitando. Sí. ¿Por qué? Me está quitando. Y ven acá, mijo, ¿cuándo tuviste a la Virgen por primera vez? Un 9. ¿Un 9? Tú la viste aquí, ¿verdad? Sí. ¿Tú la viste? ¿Cómo vino? Sí. Vestida de blanco. ¿Vestida de blanco? Y de manto azul. La verdadera historia. Aparición de la Virgen del Rosario. Recuento histórico. 1953. Puerto Rico queda señalado como punto de partida de un hecho histórico sobrenatural que marcará la historia de fe y el caminar de miles de hombres en el mundo entero. El jueves 23 de abril ocurrió un hecho sin precedente en un apartado cañaveral del barrio Rincón de Sabana Grande. A las 11 de la mañana, un jibarito puertorriqueño, Juan Ángel Collado, de 8 años, quedó maravillado ante la presencia de un ser lleno de luz. El jueves 23 de abril, a las 11 de la mañana, doña Josefa la maestra toca su campanilla y todos los estudiantes de la escuelita salimos al patio. A esa hora la señora del comedor escolar le dice a un compañerito mío que tenía alrededor de 9 años y medio y a este servidor que tenía 8, nos dice que tenemos que ir al pocito a buscar agua, nos dan los cubos, caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos allí al pocito. Cuando llegamos al pocito, como mi compañero es mayor que yo, es más ágil, coge los 2 cubos y los pone frente al pocito. Ustedes saben que estos pocitos, como son a la ras de la tierra, hay que tener un envase para sacar el agua del pocito y echarla dentro de los cubos. En ese momento mi compañerito comenzó a llenar su cubo con una latita de esta de mantequilla que venían antes, que también venía la leche color plateada, que no tenía etiqueta. Y mientras él está llenando el cubo, yo me pongo a caminar distraído por el pequeño riachuelo, por la orilla de la quebradita. Mientras estoy distraído, de momento escucho la voz de mi compañerito que me llama todo asustado y me dice: Juan, ven acá, ven acá. Cuando me acerco donde él había sacado una latita de agua del pocito y había comenzado a derramarla dentro de su cubo, pero se había quedado paralizado. Estaba paralizado porque el chorro de agua que estaba cayendo de la latita al cubo se había llenado de muchos colores. Parecía como si fuera un arcoíris que se estuviera derramando de la latita al cubo. Y cuando mi compañerito vio que yo me acerqué donde él reaccionó, dejó caer su latita al piso, se viró de espaldas, salió corriendo camino de la escuelita. A mí también me dio miedo, me dio tanto y tanto miedo que me dieron deseo de salir corriendo. Y cuando voy a salir corriendo, por alguna razón inexplicable, mis pies estaban paralizados. Todo mi cuerpo estaba pegado allí al piso y por más que yo hacía el intento de salir corriendo, sencillamente no podía moverme. Y ustedes saben que en el campo siempre se escuchan muchos ruidos como los coquí, los pajaritos, el viento cuando le da las ramas y todo eso. Pero en aquel momento se ha hecho un silencio tan y tan profundo que yo creía que me había quedado sordo. En toda mi vida había presentido un silencio tan profundo como aquel. Inmediatamente después del silencio se hizo una tranquilidad, una paz tan y tan profunda que parecía como si el mundo se hubiera paralizado totalmente. No se movía ni tan siquiera ni una sola de las hojitas de los árboles. Y lo único que yo podía mover eran mis ojos, mi cabeza. Cuando levanto mi vista sobre la lomita que había sobre el pocito,
había una joven, una muchacha que se me quedó mirando profundamente a los ojos y por alguna razón todo aquel miedo que yo tenía, toda aquella intranquilidad, toda aquella tensión comenzó a desaparecer. Comencé a sentir en mi cuerpo un relajamiento profundo. Aquella paz se hizo mucho más grande, mucho más inmensa. Parecía como si comenzara a entrar a un mundo donde no se podía medir el tiempo, donde no existía principio ni fin. Y en mi mentalidad de jibarito del campo, yo me hacía un sinnúmero de preguntas. Me preguntaba a mí mismo cómo era posible que aquella joven, que aquella muchacha que estaba allí, aunque estaba suspendida en el aire, parada sobre su nube, como a 5 o 6 pies de distancia de la lomita, aquella joven parecía como si fuera de carne, como si fuera de hueso, como si fuera sólida, como si fuera palpable. Y aunque era así sólida y palpable del interior de toda su vestidura, del interior de sus manos, del interior de su rostro, de adentro hacia afuera salía como una luz, pero una luz tenue que permitía que uno viera aquel rostro tan hermoso. En toda mi vida he visto una cara tan preciosa como aquella, con sus ojos color castaño, sus mejillas sonrosadas, el color de su piel no era ni oscuro ni pálido, sino que era más o menos como es el color de todas las mujeres puertorriqueñas. Tenía una sonrisa entre sus labios, sobre su cabeza tenía un manto azul y aquella joven entre sus manos tenía un rosario. Aquella joven que era tan hermosa tenía sobre su cabeza una corona de 7 estrellas, con una estrella grande al frente, 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo. Tenía sobre su cabeza un manto azul. Tenía un traje blanco, una túnica blanca y un broche que abotonaba su túnica blanca. Entre sus manos tenía un rosario y ajustaba a su traje blanco una correa. Entre sus pies calzaba unas sandalias. Nunca he sabido cuánto tiempo estuve ante la presencia de aquella joven tan hermosa, de aquella joven tan linda. De momento desapareció y cuando desapareció salí corriendo hacia la escuelita. Llevaba una felicidad, una paz tan y tan profunda. En toda mi vida había sentido una paz tan profunda como aquella, pero a la vez llevaba un anhelo, un deseo de comunicárselo a alguien. Cuando me acerqué a la escuelita, no me atreví a decírselo a la maestra ni a la señora del comedor, pero se lo digo a mis compañeritos de clase, niños de 7, de 8, de 9 y de 10 años. Esa tarde, cuando terminé las clases, salí para mi casa. Llevaba una alegría profunda. Esa noche la pasé con un anhelo inmenso de que llegara el próximo día. Llegó el próximo día, era el día 24 de abril del año 1953, era viernes, temprano en la mañana, llegué a la escuelita, a las 11, cuando la maestra toca su campanilla, salgo al patio de la escuela y le digo a todos mis compañeros, los invito para ir a ver la joven que había visto el día anterior, pero ninguno de los niños varones me quiso acompañar, solamente un grupo de niñas, entre ellas Isidra y Ramonita Belén, deciden acompañarme. Caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos al pocito. Y cuando llegamos al pocito, le estoy señalando dónde era que había estado aquella joven el día anterior, y en ese preciso momento vuelve a suceder lo mismo del día anterior. Aquel silencio profundo, aquella paz, aquella tranquilidad, y allí de nuevo, suspendida en el aire, estaba aquella joven tan hermosa como el día anterior, con sus 7 estrellas sobre su cabeza, el rosario entre sus manos. Cuando Isidra la vio, que era la mayorcita, se hincó de rodillas, comenzó a rezar el Ave María junto con ella, Isidra, Ramonita y este servidor. Al igual que el día anterior, no hemos sabido cuánto tiempo estuvo la joven aquella allí. De momento desapareció. Isidra y Ramonita, que estaban cerca del camino, salieron corriendo al frente, y cuando llegaron a la escuelita se lo dicen a la maestra y a la señora del comedor, y cuando se lo dicen, la maestra nos dice, esas cosas no se dicen, nos mete dentro de la escuelita y nos sigue dando las clases.
Llegó el próximo día, día 25 de abril, era sábado, no había clase. Desde temprano en la mañana sentía un deseo inmenso de ir a la escuelita. No me atrevía a pedir permiso, en aquel tiempo para uno salir tenía que pedir permiso. No me atrevía a pedir permiso, pero por alguna razón inexplicable, a las 11 de la mañana me encuentro llegando frente a la escuelita. Y junto conmigo, Isidra y Ramonita, las niñas que habían estado el día anterior, habían sentido el mismo deseo, la misma necesidad de llegar allí, y junto con ellas habían comenzado a llegar un sinnúmero de personas del barrio y otros de otras partes que comenzaban a preguntar qué era lo que nosotros estábamos viendo allí en el pocito. Y con el deseo de mostrarle, caminamos, y cuando llegamos frente al pocito, que le estamos señalando dónde era que había estado aquella joven el día anterior, allí de nuevo sucede lo mismo, aquel silencio profundo, aquella tranquilidad, aquella paz, y allí de nuevo estaba aquella joven con sus 7 estrellas sobre su cabeza y su rosario entre sus manos, y aquella joven que había permanecido suspendida en el aire durante los 2 primeros días. Su nube comienza a descender hasta que se posa sobre la tierra y comienza a acercarse hacia nosotros. Cuando nosotros la vemos que se está acercando, por respeto, y digo por respeto porque su presencia nunca nos daba miedo, nos daba paz, nos echamos hacia atrás, y cuando nos echamos hacia atrás, por primera vez aquella joven nos dirige la palabra, con una voz sumamente hermosa, delicada, preciosa, que aunque salía de su boca, también parecía que se estuviera saliendo de todas partes. Nos dice: no tengan miedo, soy la Virgen del Rosario. Se nos queda mirando profundamente a los ojos, vuelve a virarse de espaldas, vuelve a subir hasta el mismo sitio donde había estado y vuelve a desaparecer. Ella estuvo apareciendo en aquel lugar durante 33 días, desde el día 23 de abril hasta el día 25 de mayo. Durante esos 33 días sucedieron muchas cosas, muchas gracias derramó la Virgen sobre aquel lugar. Isidra, la mayor de los 3 videntes, fue descrita por los periódicos de la época como una niña de una formalidad sorprendente para su edad. El día 23 de abril, que fue la primera vez que Juan Ángel tuvo pues la dicha de ver a la Santísima Virgen, ese mismo día ya él había comentado algo, pero hasta el otro día, que fue el 24 de abril, fue que entonces él lo dice al grupo de estudiantes que habíamos en la escuela, y decidimos ir 2 o 3 estudiantes, entre esos estaba Jamonita y yo, y nosotros pues tuvimos la dicha de ver la señora, porque todavía no sabíamos lo que era la Santísima Virgen. Entonces al tercer día fue que ella viene y se identifica y dice: pues yo soy la Virgen del Rosario. Según se publicara en 1953, Ramonita Belén, la más pequeña de los 3 videntes, era una niña alegre, rubia y delgada, que destacaba por su candor e ingenuidad. Ella venía en una nube, entonces pues al bajar la nube, pues allí entonces ella pues se presentaba. De hecho, que una de las partes que hay del árbol de mango fue cuando cuando ella va bajando, la nube roza una rama del árbol y el árbol se marchita. ¿Cómo tú supiste que era la Virgen? Bueno, cuando ella se identificó, ¿Qué que dijo que no tengan miedo, soy la Virgen de Rosario. Durante los 33 días que la Santísima Virgen estuvo apareciendo, dio a los niños, y especialmente a Juan, una gran encomienda, como también le dejó sus 7 mensajes. De los 3 niños, Juan Ángel fue el escogido, porque él fue el que supo guardar bien los secretos, fue cosa. Vestida de blanco. Mi amor Jesús.
La verdadera historia. Aparición de la Virgen del Rosario. Recuento histórico. 1953. Puerto Rico queda señalado como punto de partida. Claro. Es difícil hablar, ¿verdad? ¿Tienes mucho ahogo? ¿Sí? ¿Tienes mucho ahogo? Señorita, pero eso me está quitando. ¿Por qué? Me está quitando. Y ven acá, mijo, ¿cuándo tuviste a la Virgen por primera vez? Un jueves. Tú la viste aquí, ¿verdad? Sí. ¿Tú la viste? ¿Cómo vino? Sí, vestida de blanco. A las 11 de la mañana, un jibarito puertorriqueño, Juan Ángel Collado, de 8 años, quedó maravillado ante la presencia de un ser lleno de luz. El jueves 23 de abril, a las 11 de la mañana, doña Josefa la maestra toca su campanilla de los hechos como un servicio público tendiente al esclarecimiento de la verdad en estos hechos considerados milagrosos. Con ustedes, y desde Sabana Grande y ante los micrófonos de WKBM, José Hernández Zamora. Ahora vamos para la casa del nene, el primer nene que vio a la Virgen. ¿Cómo tú te llamas, mijo? Juan Ángel Collado. De un hecho histórico sobrenatural que marcará la historia de fe y el caminar de miles de hombres en el mundo entero. El jueves 23 de abril ocurrió un hecho sin precedente en un apartado cañaveral del barrio Rincón de Sabana Grande.